pesca de anchoveta. ¿Ustedes tienen alguna fecha, digamos, cuándo va a ser la evaluación para definir cuál es el antes y el después? Porque entiendo que deben tener ciertos indicadores claves, ¿no? La cantidad adicional de extracción que hay, justamente por eso, o la variedad, el aumento en la variedad de pescado, y debería haber un indicador que diga, bueno, a partir de esto, tal vez se demora unos meses, pero está comenzando a aumentar. Sí. ¿Ustedes van a claro, lo estamos monitoreando, lo estamos monitoreando, ya tenemos claro qué es lo que hay que mirar, pero es un proceso, no es tan fácil. Claro, no es de la noche a la mañana. Llevamos 30 años en donde los ordenamientos son pensados para el aprovechamiento industrial de la anchoveta. Siempre han sido pensados y han hecho buenas cosas, han habido buenas ideas y se ha preocupado, se ha contratado a gente de fuera, gente de dentro y se han hecho ordenamientos, pero siempre han estado centrados en ese objetivo. La pregunta es, ¿esperamos 10 años más para cuando ya pensemos que estamos listos? En ese momento a lo mejor ya no hay los pescados que comemos los peruanos. ¿Y cómo es el tema de que la anchoveta que se deja de pescar, en teoría, entiendo que no se debería dejar de pescar y anchoveta entre las 0 y 5 millas, se va a Chile? Bueno, nosotros hemos hecho ya varias exposiciones en el Congreso, en conferencias con periodistas, donde hemos explicado que esto no es así. Tenemos los informes que dan cuenta de cómo se ha presentado el ciclo de aprovechamiento de la anchoveta en el sur, donde se ve este aprovechamiento por ciclos, ¿no? Del año 2003 al año 2005, Chile estuvo pescando más que Perú en la zona sur. Del año 2005 al año 2009, Perú le ganó a Chile, porque son ciclos, dependiendo de las condiciones oceanográficas del agua, de las condiciones de salinidad, de una serie de factores, de los vientos, de la temperatura del agua, de todo eso contribuye a saber cómo se presentan esos ciclos. Entonces, del 2005 al 2009, el Perú le ganó a Chile. Y del 2009, cuando todavía no había 005, o sea, no tenía nada que ver con las normas, del 2009 a la fecha, Chile ha estado pescando más que Perú. Entonces, hay otros aspectos que definen eso. Hay otros estudios ya mucho más sofisticados y donde interviene todavía mayores desarrollos científicos, donde se demuestra también cómo se comporta la anchoveta, cuál sería eventualmente incluso el porcentaje que tiene más movilidad de la anchoveta, y son porcentajes mínimos, reducidos, casi insignificantes, pero como no para hacer ese tipo de afirmaciones. Entonces no es que tengamos un alto costo de oportunidad al no pescar y que la anchoveta se esté yendo, porque en teoría, si se mantiene el ritmo de extracción, no debería haber ningún problema. Si es que cada uno de los tres... Es más, se ha dado la cuota. Y lo que se ha demostrado también en la estadística es que cada vez que las embarcaciones realmente han salido a pescar, han encontrado pescado. Y además el sur tiene un régimen especial distinto al 005. Es un régimen que les permite entrar un poquito más cerca a la costa. Ministra, por último, para cerrar el tema de pesca, porque hay dos temas importantes, que es la ley de NIBES y el plan industrial también, que quiero tratarlo hoy día. El tema de... ustedes van a comenzar a controlar, entiendo, entonces, mucho más fuertemente el tema de las embarcaciones medianas para que finalmente no teniendo un costo más barato, terminen vendiendo harina a las plantas. Así es, ya lo estamos haciendo y hemos puesto un montón de reportes de ocurrencia para las embarcaciones de menor escala que han estado insistiendo en hacer ese tipo de prácticas. Y el mayor control, o sea, tenemos ahora un equipo de inspectores que antes no teníamos. El Ministerio de la Producción tampoco tenía, digamos, inspectores desconcentrados que pudieran apoyar este proceso de control con los gobiernos regionales. Eso no se daba. Y eso estaba mal. Teníamos nosotros, si los gobiernos regionales no tenían los presupuestos necesarios, tendríamos que haber estado como Ministerio de la Producción apoyando esa supervisión y control. Si se hubiera hecho eso, probablemente no habríamos llegado a esos 100% de desviación que hubo del uso y del propósito de ese recurso capturado. Ese es uno de los grandes problemas. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora tenemos un cuerpo, tenemos 80 inspectores en tierra, tenemos 200 que se van a poder embarcar en estas embarcaciones. Además de eso, tenemos controles en las plantas que reciben. Estas embarcaciones de menor escala, en la mayoría de los casos, han estado vendiéndole a estas plantas residuales y a estas plantas de reaprovechamiento, que son las que finalmente han tenido, digamos, el mercado de esta venta ilegal de anchoveta para el consumo humano indirecto. Entonces, definitivamente se va a comenzar a arreglar porque obviamente no hay un desvío, que es lo más complicado. Y además, quizás lo último, ya para, como dices tú, para cambiar de tema, en el caso del sector de estas embarcaciones, se ha establecido que una vez que salgan las listas que ha trabajado el Ministerio de la Producción de cómo ha encontrado la Dirección de Capitanía de Puertos la situación de navegabilidad, flotabilidad, estabilidad de estas embarcaciones y se haga su evaluación legal,
estas embarcaciones, para obtener sus nuevos carnets de pescado, de embarcaciones de menor escala, tienen que ponerle el dispositivo de control satelital, lo que nos va a permitir ver dónde está pescando, dónde se encuentra ubicada, dónde ha hecho sus calas. Vamos a poder tener esa información que nunca antes se hubiera podido hacer. Y sobre este tema, uno de los cuestionamientos, y yo ahí sí me permito señalar categóricamente, porque he trabajado en muchas reformas, que uno no puede hacer una reforma, implementar una reforma, sin antes tener los requisitos, el ordenamiento, el marco, el modelo, el diseño de ese proceso de formalización y de ordenamiento. Entonces hay gente que nos dice, primero es debido hacer todo eso y ya después hacer el ordenamiento. Sí. Es solo el ordenamiento el que te permite establecer estas reglas de juego. Tú tienes que ponerte satelital, tú vas a estar a partir de esta milla, tienes que pasar por esta evaluación, te lo exige, te lo obliga a hacer. Y en ese sentido sí reconocer que estas embarcaciones, con todo lo que se les pudiera decir, los titulares de estas embarcaciones se han puesto a ley, se han puesto a derecho y han pasado por el proceso de evaluación de DICAPI. Y eso hay que reconocerles, porque así como puede estar siendo muy difícil combatir la minería ilegal o combatir los cultivos ilegales de coca, en el sector pesca estas embarcaciones han ido y han dicho, DICAPI, entra, evalúa, dime si estoy listo, si no estoy listo, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, y con ese mismo rigor el Ministerio de la Producción está haciendo la evaluación legal de ellas mismas. De acuerdo. Ahora, si queremos aumentar acá el consumo humano directo, ¿quiénes son las llamadas, en todo caso, a proveer de oferta a este mercado, a proveer de pescado al mercado? Las embarcaciones de menor escala y las embarcaciones artesanales. ¿Y qué pasa? Porque yo me imagino que, por ejemplo, para poder hacer una exportación, como hablaba al principio, y de repente hacer enlatados, y me imagino y esperaría pues que a nivel internacional nuestra anchoveta de repente hasta tenga una marca paraguas, con la marca Perú encima, que sería genial, sería ideal, y la cantidad de valor agregado y de rentabilidad y por lo tanto de divisa sería fabuloso, esperaría al momento. Implica pues también tener capacidad de inversión bastante alta para poder generar economías de escala. Sí. Y mi pregunta sería entonces, ¿los pescadores artesanales o la pesca o las embarcaciones medianas van a tener la capacidad como para poder en algún momento meterse a este mercado que, como usted misma dijo, implica una inversión probablemente más fuerte y paciencia y tiempo para armar un mercado que no existe a nivel internacional? No, pero es que ellas no lo hacen directamente. Ellas son proveedoras de plantas de consumo humano directo que se dedican a esta actividad, que son las que hacen establecen el nexo comercial. Son ellas las que lo hacen, no los titulares de las embarcaciones de menor escala. Ellos lo que saben es pescar. De acuerdo. Y eso implica también que la pesca industrial podría ofertar sin ningún problema a las plantas de procesamiento para consumo humano directo. Ya las embarcaciones o las plantas de consumo humano directo del sector industrial, digamos, de los industriales más grandes, ellas tienen que proveerse también de estas embarcaciones de menor escala. Tienen que comprarles a ellas porque no tienen autorización para pescar anchoveta para consumo humano directo. Así es que hemos encontrado la legislación. Así es como está. ¿Y eso de cierta forma no establece un monopolio para el uso de la anchoveta para consumo humano directo para estas embarcaciones medianas, dado que las grandes no pueden entrar ahí? Bueno, como te digo, cuando se dio la 1084 se estableció la exclusividad de utilización de esta captura para la industria de harina de pescado. Siempre hay posibilidades de evaluar que eso se cambie hacia futuro, pero tú podrías hablar de monopolio si estuvieras hablando de mercados muy concentrados, pero el mercado de consumo humano directo no es concentrado. Más bien podríamos decir que el mercado de la harina de pescado está concentrado. Ha salido una investigación periodística donde da cuenta de que efectivamente es un grupo minoritario de menos de 10 empresas que son las que exportan el grueso de harina y aceite de pescado al mundo. Quizás en la extracción no haya concentración, pero en la venta y la comercialización sí. Entonces, en el caso del consumo humano directo esto no pasa. Los pescadores artesanales y los de consumo humano directo pueden establecer relaciones con distintos actores, con distintos consumidores institucionales, que pueden ser los supermercados, que pueden ser los hoteles, los consumidores finales, que son los que están en los mercados, los que llegan al consumidor final directamente. Entonces, es distinta, la dinámica de los mercados es completamente distinta. Si de acá, voy a imaginar un futuro ideal, de acá a unos 10 años, tenemos una gran capacidad, por ejemplo, dado que la anchoveta se cuidó y pudo haber una gran biomasa de anchoveta y otros pescados probablemente, y se genera la posibilidad de procesar estos pescados y en el mercado internacional se abre una gran oportunidad de negocio para el Perú en general para poder vender
digamos, pescadería peruana. Por ejemplo, en este caso, los pescadores industriales definitivamente estarían fuera de este mercado. No necesariamente. Porque ¿Cómo podrían entrar a ese mercado? Primero ya entran, ya están en el mercado. Pero comprándole al otro. O sea, porque además date cuenta que tienen un tipo de embarcación que también está orientado a ese tipo de aprovechamiento. Es simplemente cuestión de evaluar si es que un cambio en esas reglas. Yo no lo descarto, porque hay muchas cosas que evaluar en términos regulatorios en el sector. Todavía tenemos que seguir mirando, y no es la única pesquería, volvemos a eso. No se descarta esa posibilidad. Pero digamos, nosotros lo que hemos hecho es básicamente algo que garantice el cuidado y la sostenibilidad del recurso y garantizar que los peruanos veamos cómo se va reduciendo el precio del pescado hasta poder pagar lo razonable para un país pesquero tan rico y con un mar tan rico. Eso quiere decir que todos vamos a consumir probablemente se eche más rico, con más variedad de pescado. Esa es la idea, que los peruanos nos veamos así de beneficiados. Voy a dejar una pregunta en el tintero para hacer un corte y venir en el siguiente bloque, que es: ¿cuándo podría la gente ver reflejado en el precio, las amas de casa que nos están mirando en sus bolsillos, esta baja de precio que eventualmente podría ser hasta un 40% según lo que entiendo? Le dejo esa pregunta en el tintero y volvemos con más en la siguiente parte de Punto Económico. Volvemos.